Muy buenos días a todas las personas que están viendo este video. Este es el proyecto iterador de los estudiantes Ian Mayel Carpio Riveras, Joel Josías Ortega Arellano y Luis Jeremy Baño Medina, acerca del uso de las derivadas de la trayectoria de las naves espaciales de SpaceX de la Universidad Política Salesiana en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, el área que vamos a hablar va a ser en el área aeronáutica, en específico de la empresa internacional SpaceX, porque es importante nombrar el área y especificar dónde se va a usar, debido a que es importante recalcar que la derivada es de uso cotidiano, y en este caso, en la empresa internacional SpaceX constantemente lleva a cabo misiones espaciales, en las cuales algunas de estas misiones o la mayoría de estas misiones conllevan a llevar un cohete al espacio. Estos cohetes suelen llegar a la nave internacional, a veces estrellarse o simplemente hacer pruebas del cohete en sí, por lo que muchas veces se requiere saber o la velocidad del cohete cuando está en misión o cuando estuvo, o la posición en la cual estuvo, velocidad, entre otros parámetros, los cuales con la derivada se pueden encontrar. En este caso, se puede recalcar que la función de derivadas, en términos matemáticos, es la función la cual nos permite saber la velocidad de cambio en un determinado punto. Y como podemos ver en el siguiente gráfico de ejemplo ilustrado, podemos denotar que la trayectoria de una aeronave o un cohete espacial es casi como un gráfico, por lo que como puedes ver en un punto que se muestra en el medio, en el puntito de ahí, ese puede ser el punto en el cual se necesita encontrar, o ese puede ser el punto en el cual se necesita saber la velocidad que está, por lo cual en estos casos se usa la derivada, por lo que se requiere la aplicación de derivadas muchas veces en estas misiones espaciales. Gracias. La siguiente, por favor. Sí. Seguimos con el ejercicio número 1, que trata sobre las derivadas. Que el ejercicio número 1 nos pide que la trayectoria del cohete espacial es de menos 4x al cuadrado más 26x más 5, y nos pide hallar el tiempo de vuelo cuando su velocidad sea 2 kilómetros por segundo del cohete, ¿ya? Los que nos da a entender que esta es la fórmula general, y estos son los datos, que la velocidad sea 2 kilómetros por segundo, y el tiempo es desconocido. Eso es lo que vamos a hallar ahorita, ¿ya? Para avanzar esto, primero tenemos que saber que velocidad va a ser igual a la derivada de la fórmula por el tiempo, que va a ser velocidad igual la derivada de la fórmula general. La derivada de menos 4x al cuadrado se halla restándole 1 al exponente de aquí, y el exponente que ya estaba aquí sería el 2, sería multiplicar al número 4. 2 por 4, 8. Y 2 menos 1 queda x. 26 sería x. Como tiene un exponente 1, pasaría a multiplicar. Y 1 menos 1, 0, significa que se va a x, quedaría solo 26 normal. Y como 5 no tiene x, se desaparece. Ya, teniendo la fórmula de la derivada, tendríamos que reemplazar velocidad, ya sabemos cuánto vale, que es 2. Así que sería velocidad igual 2 con la fórmula de la derivada. Sería el 2 que está aquí, se queda el 26. Perdón, el 2 pasa a restar, y como está aquí, ese menos 8x que está negativo pasa a sumar, y ese 2 positivo pasa a restar. ¿Qué significaría? Resolvemos lo de aquí adentro, y ese 8 que está multiplicando pasaría a dividir. 24 sobre 8, simplificándolo, queda 3. ¿Qué significa? Que el tiempo de cuando la velocidad sea 2 kilómetros por segundo, como en la imagen de aquí, significa que en cierto punto la velocidad, el tiempo va a ser de 3. Aquí ya tenemos eso, y con la gráfica nos podemos dar cuenta. Esta es la fórmula general. La fórmula general, y esta es la derivada. Y en cierto punto se topan. ¿Qué significa que ese es? A continuación va a seguir mi compañero Joel con las conclusiones. Buenas tardes, mi nombre es Joel Ortega y yo voy a ser quien se encargue de guiarlo sobre lo que serían la conclusión y recomendaciones a la hora de resolver derivadas.
En conclusión, las derivadas son un proceso ligeramente complejo, el cual puede verse dificultado más de lo que ya es, dependiendo de su extensión y requisitos a la hora de resolver los ejercicios. Además, las mismas son un proceso útil que ayuda a simplificar ciertas operaciones, las cuales pueden ser utilizadas en operaciones más complejas. Por último, las derivadas son un procedimiento que requiere ciertos cuidados, ya que un cambio, por más ligero que éste pueda ser, puede perjudicar por completo el resultado del cálculo, dando como tal un error. En recomendaciones cabe destacar evitar la confusión de símbolos. Para esto se requiere leer bien cada término y asegurarse de que esté el símbolo correctamente dibujado. También se recomienda tener cuidado con los procesos algebraicos y que no se confundan en los resultados, ya que como ya exclamé antes, el tener un fallo, por más mínimo que sea, puede resultar perjudicial para el resto del ejercicio. Recordar cómo factorizar las diferencias de cuadrados, los binomios y los trinomios va a ser muy importante a la hora de hacer las derivadas. Se puede hacer uso de diversos métodos para factorizar, así como el método de tijera o la fórmula general. También se recomienda recordar las propiedades de los logaritmos cuando hay una multiplicación, porque estos dos logaritmos con misma base se están sumando, y cuando hay divisiones porque los dos logaritmos con la misma base se están restando. Muchas gracias. Gracias a todos y acabó el proyecto.